Gente, esto a muchos vais a flipar porque veremos una maravilla impresionante en Etiopía que os dejará con los pelos de punta. Y los mismos locales, la gente que vive allí en la tierra, en lo que sería en el área, han dicho ellos mismos de que estas maravillas, estamos hablando de 11 iglesias creadas desde roca volcánica. O sea, esto es una locura, con martillo y cincel para flipar ya en colores. Estas iglesias, 11 iglesias en Etiopía, en Lalibela. ¿Y por qué es un tema muy importante? ¿Y por qué esto también destroza la historia oficial de lo que sería cómo el mundo evolucionó, entre comillas, y cómo todo lo que conocemos, la historia oficialista, parece ser una mentira? O gran parte de ella, puede que el 90% o más, ¿no? Bien, pues las iglesias que forman parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO, importante, estas 11 iglesias fueron creadas a partir de roca volcánica, construidas en aproximadamente unos 30 a 40 años. O sea, una tarea imposible para la gente del siglo XII y XIII después de Cristo. Hablamos de Etiopía, en Etiopía, donde había obviamente una crisis económica y una hambruna muy grande. Todavía hay en el país, obviamente hay un problema muy fuerte. Es de los países más pobres del mundo, Etiopía, ¿no? Y hace 8 siglos no mejoró. Y ahora veremos cómo la cosa se está montando muy fuerte, porque las pruebas hablan por sí mismas. Arquitectura imposible y ángeles constructores que realmente lo crearon. Encubrieron la verdad. Los ángeles o ángeles caídos, o los descendientes de los ángeles caídos, son los constructores de estas maravillas, pero lo esconden. La gente local son los únicos que reconocen de que es físicamente imposible crear todo esto con la tecnología del pasado, ¿no? La altitud extrema está situado a 2400 metros de altura en la meseta central. Monolítico, 11 iglesias talladas desde un solo bloque de roca viva, conectadas por complejos sistemas también de túneles. Es que no es que únicamente han creado las macizas iglesias gigantes en 25 a 40 años, como dije antes, atribuidas a un rey, supuestamente. O sea, una locura, ¿no? Y es de que ahí está, la narrativa oficial, hasta ellos mismos, locales, todos los guías turísticos aluden a de que los ángeles trabajaban el turno de noche para crear estas maravillas. Esto es increíble. La tradición de la iglesia explica de que la finalización de la excavación, atribuyendo gran parte del trabajo a los ángeles, quienes tras terminar el turno de los humanos, entraban en el turno de noche y trabajaban al doble de velocidad. Es que es para flipar, pero también tenemos un patrón similar. Por ejemplo, en la Meca, Arabia Saudita, Alá instruyó a los ángeles para construir la estructura inicial de la Kaaba. Lalibela, Etiopía, lo mismo. Loreto, Italia, la Santa Casa volada físicamente y transportada por ángeles. Un montón de lugares donde aluden a de que los ángeles tuvieron mano en esto. Otros ejemplos, por ejemplo, Petra, Jordania, un escalón, como podemos ver, escalón a 2 o 3 metros de altura, totalmente desproporcionado. Islas de Pascuas, Moabis, 21,6 metros de altura, lo mismo. No se explica estas interesantes estructuras. Otras anomalías, como después ocultaron los arquitectos. A ver,
Estatuas de más de 9 metros sufrieron decapitaciones en un montón de catedrales en Europa, atribuido a terremotos supuestamente en el pasado. Lo que ocurrió fue un destrozo intencional de ¿qué? De lo que sean los rostros de los gigantes que estaban en la entrada de estas catedrales, ¿no? Los terremotos no pueden selectivamente acabar con la cabeza de la estatua, acaban con todo, o parte, o las manos, el cuerpo, o sea, es random, al azar, pero todas las cabezas cortadas, porque las cabezas que estaban allí seguramente tenían una figura no humana o diferente a los humanos. Ahí estamos, los ángeles tuvieron mano en esto, una vez más, o los descendientes, los Nefilim. Claro estamos, ¿no? Por eso también muy importante, porque el tema de los gigantes es uno de los temas tabú más importantes del mundo. ¿Sabías de que el Pentágono prohíbe a sus soldados especiales de élite enviados a Afganistán, Irak y todas esas partes, les prohíben hablar abiertamente sobre gigantes? Es muy fuerte. O sea, pueden hablar de cualquier cosa, pero cuando es el tema de gigantes, lo tienen totalmente prohibido. Muy fuerte, como puedes ver. Y tenemos pues un montón de lugares similares, que tienen lo que sería sitios protegidos, lugares raros que no tienen sentido, ¿no? Y el ciclo está clarísimo. O sea, primero se identifica una estructura. Después, el accidente. Ocurren supuestamente incendios devastadores, tal y cual, ¿no? Después, la intervención global. Las ONGs toman control de esta estructura, ¿no? Como ocurre actualmente Patrimonio de la Humanidad, tal y cual, ¿no? Y después bloquean el acceso por reparaciones, ¿no? Después reescriben el pasado y dejan abierto la entrada a estos lugares, pero únicamente a secciones limitadas. Ahí está el problema. Y lo que pasa es lo siguiente. Todas estas estructuras, igual que la libela, donde estaba aquí mismo, estaba aquí. Estas estructuras, como dije antes, están conectadas con túneles. Es que no es que únicamente sea la iglesia, que ya es una locura, tallado macizo, tallado en piedra maciza volcánica a 2000 metros de altitud, 2800, que es una locura. Y un tallado, como puedes ver, de calidad, o sea, avanzado, como puedes ver. Esto no es un trabajo fácil, ¿eh? Esto es muy complicado, ¿no? Claro, un tallado muy bueno. Y aquí está la parte más fuerte. Por ejemplo, mira, París, Odessa, Nápoles, todos tienen estructuras subterráneas debajo de sus catedrales, casas y también lo que sería catacumbas, ¿no? Que son lugares increíbles. Otras más. Aparte de París, tenemos más casos. Por ejemplo, República Checa. Hay entre 40.000 y 70.000 esqueletos. Portugal, Évora, lo mismo, 5.000 cadáveres. Hallstatt, también miles de cráneos blanqueados y pintados a partir de 1720. Lugares donde hay cráneos exhibidos, puestos debajo de catedrales y se considera que es normal. O sea, ahí está, esto es muy importante. ¿Y por qué? Todo eso se conecta, todo esto está conectado. Tenemos mega catedrales, mega iglesias creadas en macizo, piedra maciza, túneles subterráneos y debajo de estos túneles un montón de huesos, de restos, ¿no? O sea, un sistema de reseteo brutal de la humanidad. Los arquitectos originales desaparecen, lo que sería la cultura original, como podemos ver. La erradicación ocurre, toma de posesión, enterramiento, ocultar la población original bajo tierra usando sus restos como una decoración ritual, porque los restos humanos, como os recordé en estos lugares, son muchos, son miles y miles. O sea, ocurrió un cataclismo y después como que bueno, es que fue porque hubo una enfermedad, hubo una pandemia, hubo algún tipo de evento donde la gente se enfermó y como los enfermos había muchos de ellos y no había cementerios, pues los pusieron bajo tierra, debajo de las catedrales o iglesias y ya está. Y ¡pum!
tal, el cuento se cuenta solo, ¿no? Pero, como siempre ocurre, nada tiene sentido. Estas estructuras obviamente son demasiado grandes, son demasiado impactantes y viendo las imágenes, o sea, hablan por sí mismas. O sea, fíjate esto es increíble. Que obviamente tenemos varios ejemplos, ¿no? O sea, es una burrada. ¿Te imaginas hacer esto hoy? Hoy sería imposible. Hoy te irías a cualquier arquitecto y le dirías, oye, queremos, queremos hacer con la tecnología actual 5 iglesias, no 11, 5 iglesias en piedra maciza a 3000 metros de altitud en 25 años con la tecnología actual. Te dirá lo siguiente, tú estás loco. No podemos hacerlo. Nos tomaría 100 años. Si es que lo conseguimos. Pero la gente en el siglo XII, en Etiopía, que había una pobreza brutal, con el martillo y el cincel, esta gente sin problema, ¡pum!, se montaron 11 iglesias con cámaras subterráneas. Es que... Y lo que más me gusta es de que la misma versión oficial alude a ángeles en los textos religiosos del lugar, de los locales. Ellos mismos aluden a los ángeles, importante, ¿no? Pero, y después como que lo niegan, o sea, que sí, que no, o sea, pues reconoce de que son de una civilización diferente, ¿no? Si harían esto, sería un problema, porque tenemos otros templos en India, en China, en América del Sur, en otras partes del mundo, en África también, donde si esto se reconoce, entonces significaría que las otras estructuras también por el mundo, Göbekli Tepe, tal y cual, serían de otra civilización. Si esto se aceptaría, entonces los libros de historia se caerían en pedazos, se quedarían literalmente completamente, pues, patéticos, porque, hombre, si reconocemos de que los Nefilim los crearon, ¿no? Y los ángeles caídos estaban involucrados, hay que reescribir la historia, hay que reescribirlo todo, hay que reevaluarlo todo, ¿no? Y esto no se puede permitir, o sea, es que es tabú. Por esto no hablan, como dije antes, el Pentágono prohíbe a sus soldados de más alto rango hablar de gigantes. Vi un post de Joe Rogan, que puede crear un vídeo sobre esto separado, donde literal es tabú, muchos militares de alto rango, es tabú hablar de cualquier cosa vinculada con los gigantes en sus misiones en África. Tabú, no se puede hablar. Otro punto que hablan en ese podcast es de que los muertos o los huesos de los gigantes tienen algún tipo de fuerza restante, fuerza residual, supuestamente los huesos de gigantes, que se podía invocar al mundo. Se podía, como algún tipo de ritual, se podía invocar parte de esa fuerza de vuelta, ¿no? De los huesos. Y eso, si cae en las manos equivocadas, sería un caos. Y por esto no hablan de esto porque quieren tener los huesos en el Smithsonian, ocultarlos bajo llave, porque no quieren que alguien los tome y tenga obviamente algún tipo de poder que podía desafiar al gobierno. Como te puedes imaginar, sería muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Bueno, pues aquí acabo este vídeo. Es de verdad, es fascinante. Busca, me repito, busca en internet lo que sea las iglesias de la Libela en Etiopía. No te va a defraudar. Es tremendo. Lo que yo he visto es de que, o sea, hay que ser muy ignorante o hay que ser muy cerrado de mente para no darse cuenta de que esto no fue hecho por humanos. Es y fue prácticamente imposible en el siglo XII y hasta el día de hoy sería una tarea muy difícil. Sí, posible podría ser posible, por supuesto, pero cavarlo en piedra volcánica, con martillo y cincel, ya quería ver yo ahora mismo a la gente moderna intentarlo, en 25 años. Vamos a verlo. Físicamente imposible. No puede ser. Además, el coste sería demasiado, ¿no? Gente, como digo siempre, nada más la verdad está en tu cara. Está todo allí. O sea, la prueba
está al aire literalmente, pero somos unos ciegos. Rechazamos la verdad. La historia oficial en universidades y escuelas y tal y cual rechazan todo esto y no quieren hablar de esto porque saben de que si hablan de una forma racional se les cae el cuento y no pueden. Nada más, gente, lo dicho, nos veremos como siempre en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.